Los psicópatas como Ted Bundy consideran que carecer de sentimientos de culpa y arrepentimiento es una especie de superpoder. Lo que preocupa a la gente normal, a ellos no les importa. Casualmente crecí en un área que estaba a solo 3 millas de la casa donde creció Bundy. Ted Bundy, entre 1974 y 1978, asesinó al menos a 30 mujeres en varios estados de Estados Unidos. Con un brazo vendado se ganaba la confianza de sus víctimas. Les pedía que le llevaran libros a su auto. El Volkswagen Beetle estaba acondicionado de tal manera que podían secuestrar a las mujeres sin que se notase, torturarlas y finalmente asesinarlas. Contaba con la base de su reputado encanto. Cuando se entabla contacto con los psicópatas, a menudo se perciben como muy atractivos, accesibles y amigables. El psiquiatra estadounidense Herbie Milton Cleckley describió en su libro La Máscara de la Cordura, de 1941, que parecen normales a primera vista. Su colega, Robert Dihar, se basó en estos análisis de casos a principios de la década de 1980. Basándose en estudios con delincuentes masculinos, creó una lista de verificación para registrar los rasgos de la personalidad psicopática. La lista de chequeo de psicopatía revisada, abreviada PCLR, consta de un total de 20 elementos. Estas características se estiman principalmente a partir de expedientes, pero también a partir de una entrevista con la persona en cuestión. Para cada característica, el sujeto de prueba recibe 0, 1 o 2 puntos. El máximo son 40. ¿Cuántos puntos se necesitan para ser considerado un psicópata? En términos generales, una puntuación de 25 o más se considera alta en comparación con las muestras de delincuentes. Los valores a partir de 33 puntos son muy altos. La abogada N.E. Thomas, que vive bajo un seudónimo, también fue examinada según esta lista. Pensemos en su prueba como una botella de líquido. Sus respuestas determinarán cuánto aumentará el nivel. Característica 1. Superficial. No ser genuino en el trato con los demás. Característica 2. Aires de grandeza. Tomarse a uno mismo demasiado en serio. Característica 3. Engañoso. Manipulador. Ser insincero y utilizar a los demás para sus fines. Falta de arrepentimiento. Falta de empatía. No se responsabiliza de sus propias acciones. Impulsivo. Falta de objetivos vitales. 0 puntos. De modo que tiene metas en la vida. Impulsividad, mal manejo del comportamiento, comportamiento antisocial como adulto. M.E. Thomas ya notaba de niña que era diferente. Me resultaba difícil respetar a la gente. Cuando era niña, veía a los demás como una colección de inseguridades, expectativas insatisfechas y necesidades. Básicamente, las personas eran como juguetes mecánicos para mí. ¿De dónde viene la psicopatía? ¿Por qué las personas psicópatas son tan diferentes? ¿Y lo que los diferencia se puede encontrar en alguna parte de su cuerpo? Por ejemplo, en el cerebro. A fines de la década de 1980, la Universidad de California recibió uno de los primeros escáneres cerebrales en los Estados Unidos. Con su ayuda se procedió a estudiar a criminales. El fin era determinar si había predisposiciones neurológicas que podrían haber llevado a penas de prisión reducidas. Vi por primera vez escaneos de asesinos y psicópatas en 1989. Un estudiante me trajo una imagen porque yo estaba estudiando asesinos. Luego me iban llegando 1, 2 o incluso 3 por año, hasta que en 2005 recibí una gran cantidad de escaneos que provenían de una gran variedad de asesinos y se habían creado mediante diferentes procesos. Empecé a estudiarlos y vi un patrón. Lo que descubrió James Fallon fue el típico cerebro de un psicópata.
Un estudio de 2018 realizado por los hospitales universitarios alemanes de Aquisgrán y Ratisbona proporciona una amplia evidencia de lo que Fallon reconoció en casos individuales en ese momento. En él, los investigadores compararon 28 estudios sobre escáneres cerebrales de un total de 700 psicópatas. Por primera vez se pudo demostrar una conexión directa entre la hipofunción de ciertas áreas del cerebro y el comportamiento psicopático. La disminución de la actividad en la corteza prefrontal explica por qué los psicópatas no tienen una conexión intrínseca con las reglas de las que son muy conscientes. Esto, junto con otra función insuficiente de la corteza insular, también puede explicar por qué los psicópatas no logran captar el significado emocional de las palabras. La función perturbada de la amígdala, a su vez, conduce a una impulsividad pronunciada y al ansia de una gratificación rápida sin pensar en las posibles consecuencias. Y así es un cerebro psicopático completo. Para satisfacer sus necesidades rápidamente, los psicópatas toman muchos riesgos y no les importa lo que los demás piensen de ellos. Esto también permite predecir su comportamiento. Imaginemos a un psicópata haciendo la famosa prueba del malvavisco. Funciona así. La persona de prueba, generalmente un niño, se sienta frente a un malvavisco. Si espera pacientemente, recibirá 2 malvaviscos. Se necesita autocontrol para eso. Un verdadero desafío. Y la mayoría de los psicópatas carecen de ello. Seamos claros, podemos reconocer a los psicópatas con una prueba y características específicas de su cerebro impaciente que difieren de las personas no psicópatas. Parece sencillo, si no fuera por James Fallon. Hasta 2005, en base a sus estudios, no solo asumía que los psicópatas pueden ser identificados por su cerebro, sino también la conclusión inversa. Si un cerebro tiene estas características, estamos ante una persona psicópata.